Buenas tardes, mis queridos hermanos y auditores y simpatizantes que ven el canal Jesús es el Camino. Dios les bendiga. Gracias al Señor me permite una vez más estar frente a las cámaras, frente a ustedes, para por este medio nuevamente estar contando la segunda parte de mi testimonio, para enaltecer y engrandecer el nombre de Dios. Ese es el fin, igual que las predicaciones de este canal. Que toda honra y toda gloria sea para Dios. Exaltar al que merece toda honra, al que está sentado en el cielo, al grande, al gran yo soy, al que es el que ha de venir. En su palabra hoy día también vamos a entrar en una lectura de su palabra para seguir adelante con mi testimonio después de la palabra de Dios, con la segunda parte. Dice así, San Marcos capítulo 5, versículo 18. Le damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Señor amado, su palabra está leída. Gracias por este hermoso versículo que puedo leer, Señor amado. Oh Padre Celestial, de algo me doy cuenta. Mientras más leo su palabra, más me gozo, más tesoros de vida hay en ella para mí. Y también para compartirla con mi hermano, mi hermana, los auditores de este canal y simpatizantes, Señor amado. Que muchos se adherirán, Señor amado, para escuchar la verdad de su palabra. Oh Señor, use mis labios, deme su gracia, deme sabiduría, deme entendimiento, y ponga el Espíritu Santo, la llanura de su Espíritu Santo, para que todo lo que pueda decir sea con verdad y con veracidad. Use, Señor amado, mi boca, use mis labios, Señor, como un parlante, como un altavoz, pero haga como usted quiera, no como yo quiera. Se lo pido en el nombre de Jesús, nuestro amado, bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aquí podemos ver, bueno, si usted es lector de la palabra de Dios, este pasaje, el endemoniado gadareno. Aquí este hombre, ¿no es cierto? Jesús, como es y era enviado del Hijo, como Hijo de Dios del cielo, con autoridad del cielo de su Padre, él tenía autoridad para hacer milagros. En todos los evangelios usted puede ver los milagros de Jesús. De que empezó su carrera ministerial en la tierra, su ministerio evangelizando a todo el mundo. Él hacía milagros, hizo muchos milagros y aún sigue Dios haciendo milagros, porque su poder no ha cambiado, es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Aquí vemos que este hombre que le permitió el Señor Jesús que esos demonios salieran, ¿no es cierto?, cuando él andaba atado con cadenas y grillos, y les permitió que entraran al hato de cerdos, de chanchos, y se precipitaron allí al mar, porque Jesús se lo permitió, y él echó fuera, Jesús con su palabra, con la autoridad, lo echó fuera. Esa autoridad que venía de lo alto. Y este hombre en gratitud le dijo al Señor Jesús y le rogaba. Vamos a leer de nuevo el versículo. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, Jesús entró en la barca de nuevo, y el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Gloria a Dios. Eso es lo que quiero hacer hoy día yo. Anunciar, cumplir este versículo también. Contarle cuán grandes cosas Cristo ha hecho conmigo.
y cuán gran misericordia ha tenido de mí. Conmigo y con mi familia. Gracias al Eterno, este pasaje se cumple en mi vida. Como lo leo aquí en la santa palabra de Dios, se ha cumplido. También ha hecho maravillas conmigo, porque es necesario hablar lo que nosotros hemos vivido de parte de Dios, los milagros, las maravillas, de parte del dador de la vida y de la vida eterna, de parte de Jesucristo. El Señor de paz los bendiga. Y dice el 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Gloria a Dios. Mire, aquí podemos ver cómo este hombre obedeció a la voz del Maestro, obedeció a la voz del Señor Jesucristo y no se quedó callado. Dice, y se fue y comenzó a publicar. ¿Qué es lo que es publicar? Anunciar, son anuncios. Cuando publican algo en un diario, hay una noticia publicada en la tele, o esa noticia en la televisión es importante, dice el papá o la mamá, si está viendo, dele volumen, me interesa. O el diario alguien lo compra porque está publicado una noticia de importancia para él. Y este hombre se fue, dice, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Pero no publicó cualquier cosa, sino que contó las maravillas que Jesucristo había hecho con él. ¿Qué contaba? Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Y qué pasaba al escuchar este hombre anunciarlo? Esas maravillas. Dice que y todos se maravillaban. Gloria a Dios. Es el propósito de este canal. Anunciar las maravillas del Señor Jesucristo. Y cuántas cosas ha hecho Dios conmigo y con mi vida. ¿Cómo he de callar? ¿Cómo he de parar? Si el Señor me ha librado de tantas maneras, de la muerte incluso. Y me ha bendecido, me ha sacado del polvo cenagoso, donde nada valía. Ay, el Señor me ha levantado y me ha dado vida. Voy a seguir con la segunda parte de mi testimonio. Nosotros, una vez casado con mi esposa, casado por el civil primeramente y después por la iglesia, cumpliendo, ¿no es cierto?, los mandamientos del Señor, nos fuimos a vivir a Pucón, como le decía yo, arrendamos 2 años. Y un día en un servicio que tuvimos, porque nosotros en esos 2 años, donde arrendábamos, veníamos a los servicios, compartíamos los cultos, de Pucón a Ñancul, a apoyar la obra del Señor que administraba mi padre allí, Mario Rodríguez, como le decía, la iglesia. Y de allá viajábamos a los cultos con nuestros hijos, no importando la lluvia, no importando el viento, no importando de repente que no teníamos cómo venir. Y en una oportunidad tuvimos un servicio y el Señor usó un pastor y le habló a mi esposa por medio de la profecía, porque nosotros como personas espirituales creemos en el Espíritu de Dios y creemos en la profecía, que Dios habla y usa al que en santidad está, a los vasos limpios, para a la vez profetizar, ya sea, ¿no es cierto?, una bendición o una advertencia a los hijos de Dios. Y por amor de nuestro Señor a nuestras vidas, nos habló el Señor que pronto íbamos a tener una casa. Pronto íbamos a tener una casa para vivir. Y así no pasaron mucho tiempo, alcanzamos a arrendar 2 años y algo, y Dios nos bendijo con nuestra primera casa allá en Pucón, en el sector llamado Los Arrayanes. Nosotros hicimos nuestra primera construcción, una agua primero para vivir, después hicimos la otra mitad, y en gratitud a nuestro Dios vivimos como 2 años así, porque le pasamos, apenas empezamos a vivir allá, le pasamos a nuestro pastor en ese tiempo y levantamos un local en la mitad de nuestra casa. Ahí se terminó, se preparó y estuvimos 2 años en la obra del Señor, el cual estaba a cargo
mi pastor Mario Rodríguez de la obra. De acá iba a ministrar allá y hacíamos culto en nuestro hogar. Y también fuimos de bendición. El Señor, de lo que Él nos daba, nosotros le bendecíamos. También tuvimos esa bendición de tener la casa propia, gracias a Dios. Y así le puedo contar también, una vez íbamos a ir a una vigilia, teníamos que venir a una vigilia. A Ñancul ya nuestro Dios nos había dado a la edad de 25 años. Yo tenía 23 años, ya tenía mi casa y le dije, Señor, yo quiero tener mi casa. Le pedía antes los 25, me la dio el Señor antes los 25. Y después le decía, quiero tener un cacharrito. Antes los 25 lo tuve, un Chevy muy viejo, años 80. Pero sin embargo, con ese veníamos a la vigilia, había que ponerle cartón abajo donde va la goma o cholguán para que mi esposa no pase los pies para abajo. Pero sin embargo, con ese veníamos a las vigilias, a los cultos. Y cuando podíamos traíamos hermanos, porque nuestros hijos estaban chicos, los tres que teníamos, y los arrumamos y traíamos hermanos, o llevábamos. Y esa vez fuimos a una vigilia a un lugar de Ñancul hacia abajo, llamado Quinta Faja, perdón. Mi padre tenía un local ahí, donde la hermana Victoria más conocida, y fuimos a la vigilia. Y yo le dije a mi esposa, mira, si quieres ir hoy a la vigilia, yo tengo 5.000 pesos para comprar la harina, o llamo benzina para ir a la vigilia, porque faltaba para el pago, pues, hermano, uno vive mensual. Y llega mi esposa y me dice, yo le dije, elige tú. Y me dice, sí, vamos a la vigilia, yo tengo ganas de ir. ¿Y tú? Yo igual tengo ganas de ir. Preparamos nuestros hijos, nos fuimos a la vigilia a adorar al Señor, a alabar su nombre. Y mire cómo el Señor, después al otro día de la vigilia, un pastor, pasamos, venimos a dormir acá a Ñancul, ¿no es cierto?, unas horas, y un pastor andaba a visita, dijo, lo invito a mi casa que está para ese lado, y lo invitó a su casa a tomar desayuno, compartimos, almorzamos un poquito con él, y cuando los veníamos los preparó unas cositas para darle a mi esposa. Y entre esas cosas venía harina cruda para hacer pan. ¿Qué sabía él? Pero el Dios que todo lo sabe, todo lo conoce, sabía la intención de nuestro corazón, y sabe que nos bendijo el pastor y con otras cositas más, y nos venimos contentos a nuestro hogar. El Señor de paz le bendiga, el Señor de paz le guarde, y el Señor sabe que lo que le estoy diciendo es real. Cuando vivíamos en la ciudad de Pucón y comuna Pucón, no teníamos, hermanos, FONASA para atendernos, no teníamos nada. Y una vez nuestra hija Jocelyn, de 1 añito y algo, 1 año 3 meses, porque ya caminaba, se nos enferma tan grave, de manera tan grave, y el hospital de Pucón es particular, y se nos enferma nuestra hija, y mi esposa la llevamos al hospital y no la atendieron. La llevamos tarde porque le dolían sus costillitas, se le hundían al respirar, no podía respirar, no podía dormir, y lloraba y lloraba y lloraba. La tuvimos una noche enferma, al otro día la llevamos y no los atendieron, porque no teníamos los medios. Ese hospital es particular y no teníamos para pagar. ¿Sabe que veníamos de vuelta tipo 6 de la tarde con la niña de que no se pudo atender, y sentimos una alabanza que estaban cantando, y preguntamos y miramos a dónde está la iglesia, y de repente nos acercamos y llegamos a una iglesia. Entramos adentro, empezamos a alabar a Dios junto a los hermanos. Primero, obvio, nos presentamos al Señor, oramos, nos paramos de la oración sin nadie saber lo que sucedía, y empezamos a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros acá teníamos culto, pero no veníamos en la semana de Pucón, y ese día pasamos, era martes o jueves, no me acuerdo, y estaba ese servicio que llevamos nuestra hija médico, y no lo atendieron. Y pasamos, empezamos a alabar y exaltar el nombre de Dios, cuando de repente estábamos en la adoración, y una hermana, ¿no es cierto?, empieza la danza, empieza la manifestación, y pasamos nuestra hija a ungimiento. Pidieron que pasen los hermanos enfermos para imponerle las manos, imposición de manos. La pasamos a imposición de manos, con fe en el Señor. No había otra esperanza. Nos paramos de ahí, de repente una hermana la toma el Señor y va y unge a la niña y le dice: espíritu de broncolmonía,
sal de aquí, en el nombre de Jesús eres echado fuera. Y reprendió a ese espíritu, y la niña durmió ahí en nuestros brazos, durmió un ratito, de repente se paró. Antes de terminar el servicio, ella andaba caminando, le volvieron sus colores a su cara y andaba caminando entre medio de las bancas, hermano, para la gloria de Dios, y levantaba sus manitos y alababa a Dios junto a nosotros. Después supimos al tiempo que la iglesia era la iglesia del Señor, de los hermanos Tracanados de Pucón. Entonces, hermano, esto le quiero decir, que Dios habita donde le buscan, donde hay libertad para el Espíritu Santo. Él hace milagros, donde hay santidad, donde las personas se preparan para ir a adorar a Dios. Él no tiene una iglesia preferencial, no tiene un título X para estar la presencia del Espíritu Santo. No es por letrero. Él dice, todo aquel que le invoca de corazón, le busca, le hallará. El que toca se le abrirá, y el que pide se le dará. Y ahí el Señor hizo una gran obra con mi hija en esa iglesia. Por eso yo no soy cestarista, hermano. Yo alabo al Señor, y cuando voy a una iglesia me preocupo de adorar y exaltar su santo nombre. Ahí tuvimos un gran milagro con mi hija de parte del Señor. Fue sanada, nos fuimos tranquilito, podía dormir y respirar y volver a la casa. Gracias al Señor. Así es nuestro Dios. El Señor tenía la respuesta para nosotros en esa iglesia. Él sabía la enfermedad que llevaba a mi hija, porque Él todo lo conoce, todo lo sabe. El Señor le sigue bendiciendo. El Señor le sigue ayudando. A ella terminó jugando, corriendo por entre medio de las bancas junto a otros niñitos que habían. Otra vez, mi hermano, yo estaba en mi trabajo. Hacía guardia, como hasta hoy trabajo de guardia de seguridad, y me tocó un turno en una constructora. Estaba mensual contratado de 20 a 08 de la mañana, y a las 22:30 aproximadamente en Pucón se levantan unos puelches terribles, grandes, que el pastor Carlos Mella, que ahora vive allá, él debe, ya de los años que lleva, debe haber experimentado esta experiencia, porque yo viví 11 años en Pucón, y siempre se levantaba un puelche fuerte, y estaba yo en una bodega grande de 15 metros por 6, que recién habían parado, no lo alcanzaron a terminar de apuntalar firme, y no tenía caseta de guardia, y era solo mi trabajo ahí. Grande el sector, en el sector Altumalal arriba, donde construyeron la obra de Doña Gusta. Y estaba trabajando yo, y de repente viene un viento grande, empezó la lluvia, me gané dentro y se cae esa bodega. Cuando veo que empieza a caerse, me tiro, hermano, entre medio de los paneles, de las maderas que habían abajo, y como era esa de cercha, se viene todo abajo, y habían dos rumas de madera, pero no más alta que así, como medio metro, y me tiro entre medio. Me dio Dios la inteligencia, y de ahí busqué mi teléfono oscuro, quedé y llamé a Carabineros. Va personal de Carabineros, llegó como a los 10 minutos, empezó a gritar, aló, abrieron el portón, entraron, ¿a dónde está? ¿Quién está? ¿Quién llamó? Y ahí le hablé, yo estoy aquí, y van y de alguna manera mueven las cosas y me sacan. Y me dijeron, este es un milagro que usted esté vivo. Ese es mi Dios, grande es mi Dios. Ahí el enemigo nuevamente me quería arrebatar la vida, pero el Señor no se lo permitió. Llegué, salí vivo de allá abajo, y ellos no podían creerlo. Me decían, pero ¿cómo se cayó todo este techo y a usted nada le pasó? Así es el Señor. ¿Cómo no he de anunciar sus maravillas? ¿Cómo he de callar, de predicar ese glorioso nombre? Si Él me ha librado de la muerte, y no tan solo una vez, otra vez estaba también en mi trabajo de guardia de noche, y se los corta la luz, y yo estaba con 2 compañeros más, y voy a hacer una ronda, y no me di cuenta que habían excavado, porque tuve 2 días libres, y habían hecho para una piscina, en la parte que a la orilla ya habían puesto concreto por algunos lados, y en otros lados los fierros estaban así de construcción. Yo no me di cuenta, salgo y me caigo adentro, y la piscina tenía un poco de agua donde había llovido, y empiezo a pedirle ayuda a mis compañeros. Le grité, fueron, y no me podían sacar porque no teníamos linterna. Llamaron a personal de Carabineros, gracias a Dios, allá en ese tiempo Pucón no era tan crecido como ahora. Fueron rapidito, llegaron ellos con su linterna y alumbraron,
Y cuando alumbraron, hermano, hasta yo me asusté, porque donde estaba yo, habían así fierros de construcción por ambos lados. Los que construyen, los hermanos saben, los fierros que les ponen los espárragos más gruesos con estrías así, el gruesor de este más o menos así, un gruesor de estos dedos así, de grueso, y estaban muchos, y no sé cómo el Señor permitió que pasara por al medio, y sabe que, y no me pegué en el cemento, caí sobre una tierra, incluso no me pegué en mi espalda, no me rompí con esos fierros. Grande es el Señor. Otra vez, mi amado hermano, voy a trabajar a limpiar un cañón a una parte, Villa Antupirende, voy nombrando las partes para que puedan consultarlo si es verdad, donde el notario de esa época de Pucón, que creo que todavía está, voy a su casa porque yo aparte de guardia hacía jardines y limpiaba chimeneas, cañones de combustión también, y voy a esa altura, no me acuerdo qué pasó porque fui en bicicleta, cuando de repente me acuerdo que a mi casa me dejaron una persona en su camioneta y me lleva mi bicicleta atrás y me deja parado ahí en la casa. Bueno, mi esposa no estaba porque ella tenía que ir a buscar agua al río, no teníamos en ese tiempo, iba a lavar al río, iba a buscar agua para enjuagar y fue con los niños a lavar la ropa y venía con unos baldes de agua y me pilla en la puerta y me dice, ¿qué te pasó? Yo no sabía explicarle, hermano, yo estaba mareado, perdido, mi memoria no sabía qué pasaba yo, que si me caí de esa casa, no sé, le dije, no sé qué me pasó, y va, me recuesto un rato, de repente pasa un vecino y toca la puerta. Permiso, vecina, vengo a ver al vecino. ¿Qué le pasó? ¿Cómo está? No sé, aquí llegó, le dijo mi esposa, no sé qué pasó. Un lapso de 10 minutos llegó. Y él le explica, ¿sabe qué, le dijo? Yo venía en un colectivo cuando viene una camioneta y choca al vecino que venía por la ciclovía que habían hecho para que las bicicletas anden seguras en Pucón. Y esta persona venía a las Cabañas del Dorado saliendo hacia al camino internacional, pero salió tan fuerte que no paró en la ciclovía para que pase el ciclista. Llegó, pasó, me embestió y paso por delante el capó, y el vecino dice que pasé por arriba del capó y caí con mi bicicleta al otro lado de la camioneta y caí así tanto, a 5 centímetros, 3 o 5 centímetros de la solera, así una solera, hermano, que divide la calle de la ciclovía con la carretera. Y ahí me acuerdo yo personalmente, y se lo voy a contar, y de ahí me aferré más al Evangelio, más a Jesús, más a su palabra, porque yo no creo que el cuerpo puede ir, venir. ¿Sabe que yo ese día cuando caí ahí, lo único que me recuerdo que yo tomaba mi bicicleta y me alegraba tanto y decía, voy a ir a contarle a mi esposa que chocaron a alguien aquí? Y yo avanzaba en mi bicicleta, iba a mi casa a contarle a mi esposa lo que habían chocado a una persona ahí. Pero yo iba en mi bicicleta, pero era como que vi a otra persona tirada, o como yo mismo que salí iba a contarle. Y lo que doy gracias a Dios que no llegué a contarle, a lo mejor porque a lo mejor era mi despedida o no sé, pero eso pasó en ese tiempo. Y más encima mi esposa estaba embarazada de mi hijo Omar y tenía como 2 meses de embarazo y no sabía ella ni sabía ni yo, o 1 mes y medio más no tenía. Fue a control y le dijeron que estaba embarazada. Después que Dios me libró de esa muerte, supe que estaba embarazada y venía otro hijo de camino. Sabio es el Señor grande y me ha librado de la muerte para que seguir criando a mis hijos que venían. La que estaba Jocelyn y venía mi hijo Omar. Después ya tuvimos mi hijo Ignacio y hasta el día de hoy tenemos nuestro hijo Matías. Son 4 hijos, como les decía. Y el Señor me libró de la muerte una vez más. Y así el Señor, hermanos, así es mi Dios. Grandes son sus maravillas. ¿Cómo yo he de callar? ¿Cómo yo he de dejar de hablar su verdad? Por eso, hermano, es importante que usted se aferre a las promesas de mi Dios. Y no va a ser fácil, va a tener lucha usted, va a tener prueba usted, va a tener dificultad usted, pero siga sirviendo a Dios. Cuando pasan estas cosas es porque hay un propósito mayor. El enemigo quiere quitarle su vida, es porque para grandes cosas Dios lo va a usar. Yo no pararé de predicar el Evangelio por este medio porque no hay otra forma. Y sabe que cuando mi esposa, como le digo, me llegó, me acostó en la cama y el otro día me llevó al hospital.
Cuando estuve mejor fuimos al hospital, allá me atendieron, me pusieron unos parches en la cabeza. Y Dios de nuevo me libró de la muerte. Por eso, mi hermano, su palabra es fiel y verdadera. Salmos capítulo 23 versículo 4 dice: y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ese es mi Dios, gloria a Dios. Qué importante hacer viva la palabra de Dios en nosotros. Esto es para aumentar su fe. Y viene lucha para usted, para su familia, para sus hijos. Después, hermano, la prueba siguió con mi hijo Ignacio. Tenía 4 o 5 años. Y la salida de nuestra casa, ahí donde hacíamos los cultos, un día lunes, él va a comprar con su hermana, viene un furgón, tipo 3 de la tarde escolar, y los choca. El niño cayó con su pie hacia adelante y pasa la rueda del vehículo por arriba de su pie, quebrándole tibia y peroné. Nosotros no pensamos que fue tan grave, lo llevamos a Pucón, al hospital, los mandaron a la casa, el niño durmió toda esa noche con dolor, llorando, orábamos por él, le pedíamos a Dios, pero el niño no soportaba el dolor, dormía por rato y pasó la noche así. Lo llevamos al otro día al hospital de nuevo, el médico lo atendió, el que lo vio anteriormente dijo que era leve y después lo ve otro médico y los mandan con un certificado urgente a Temuco en una ambulancia. Y el niño allá quedó y fue operado de tibia y peroné. Y mi hijo Ignacio, dijo el médico, a lo mejor él no va a caminar bien, va a manquear porque se le va a ver que reducir el huesito, porque si usted quiebra un lapipasta, hermano, quiebrelo, se desastilla. Y este huesito se desastilló para ambos lados y hubo que reducirlo, cortarlo y después tenía que pegar, unir. Y al unir, el pie iba a quedar más corto. Pero grande Dios y grandes son sus maravillas y su poder sigue actuando a favor de nuestras vidas, nuestra familia. Vamos a la iglesia de Ñancul a un culto el día domingo, se manifiesta el Señor allá, el Señor usa mi pastora Dorila Jara, el cual va donde mi hijo y le entrega una profecía, que es personal, yo me la guardaré, pero ella debe acordarse, y es más, le pone las manos sobre su pierna, guiada por el Espíritu Santo de Dios. Ese niño lo operaron, tenía que demorar mucho para caminar, caminó rápido, el yeso se le sacó, luego sanó más rápido de lo esperado, dijo el médico, y hasta el día de hoy mi hijo no tiene ninguna secuela. El médico me dijo más grande, cuando él crezca, sea mayor de edad, a ver si va a cojear o no. Otra vez la doctora dijo que mi hija Jocelyn, una de las enfermeras, cuando le hacen los controles y la hacen caminar de bebita, dijo que tenía una cadera más corta. Y ahí nosotros no teníamos para llevarla para operar como ella hacía, empezamos a orar al Señor. Y el Señor hizo el milagro. Hasta el día de hoy no tiene cadera corta, como decían los médicos, o el Señor actuó. Y así también muchos milagros el Señor ha hecho a favor de nuestra familia. Una vez mi esposa tenía una glándula salival que se le produjo en su boca. Fuimos al médico, le hicimos un escáner, ya teníamos los medios un poquito mejor, bendecidos por el Señor, y fuimos a Temuco. Y la única manera era hacerlo particular. Lo hicimos, se pagó el escáner en la clínica en Temuco y dijo el médico, vengan para acá, aquí la única solución es operar. Y esta operación vale 3 millones de pesos. Y no hay otra forma, y particular. No la hacen otros médicos, y no hay por FONASA. Así que llegamos, empezamos a orar a Dios. Ella empezó a orar a Dios. De repente iba al culto a alabar a Dios. Íbamos al culto a bendecir a Dios. Y ella llegaba a la casa y se miraba a su glándula salival en el espejo. Y la veía grande. Y el médico dijo, esto hay que operarlo porque si llega a crecer más, le puede tapar la garganta, no va a poder hablar ni comer. Y se le puede reventar su cara hacia afuera. Y mi esposa, ves que iba a alabar a Dios, llegaba a mirarse. Pero un día no se miró más, se le olvidó, empezó a alabar a Dios, a glorificar a Dios en el culto. ¿Qué cree usted que pasó? Para misericordia de nosotros y para gloria de Dios, esa gran glándula salival desapareció.
de su boca. Grande es nuestro Señor. ¿Cómo no hemos de alabarle? ¿Cómo no hemos de bendecirle? ¿Cómo no, nosotros no vamos a estar felices? El Señor de paz les bendiga. Por eso es importante, alabaré a Dios en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Así que en gratitud al Señor, hermano, voy a cantar una alabanza. Hasta aquí mi testimonio, y quizás se me ha escapado algunas cosas, pero lo voy a dejar hasta aquí para que usted aumente su fe y siga adelante alabando al Señor con fe, con gracia, con amor, con alegría, porque la salvación es por gracia que Dios nos da. No es por mérito de nosotros, no es por fuerza, no es por lo que hagamos por nuestros medios, es por gracia y su gran misericordia. Voy a cantar una alabanza al Señor. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso de pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería a mí salvar. Y en un momento importante, en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, fue el varón de dolor. Él sufrió nuestra dolencia y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado ni afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me redime,
sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Sangre que nos da la paz, sangre que nos purifica, sangre que nos redime. Preciosa sangre en la sangre de Jesús. Hermano, este testimonio es para que siga adelante con ganas, no pierda la confianza en Jesucristo. Él es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Su poder no ha cambiado, es ilimitado. Aún sigue sanando, aún sigue restaurando, aún sigue usando personas para honra y gloria de Él. Realice el trabajo que Dios quiere que realice. Hermano, no tenga miedo a la muerte. Si no es su hora de su muerte, Dios quiere que esté más tiempo en la tierra, Él le dejará con vida. Como a mí me ha sucedido, por eso le cuento este testimonio para que tome ánimo. Tenga confianza, no se desanime, sirva a Dios con agrado y no calle de hablar de las maravillas de Dios. Dios de paz les bendiga y los vemos en otra oportunidad, si Dios así lo permite, en su canal de bendición.